Continuamos en Conversando con Paula el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Felipe Tolosa, que nos ha hablado acerca de, todas esas terapias tan importantes que a través de la medicina física y la rehabilitación se realizan para los pacientes. Y en el segmento anterior, él nos explicaba sobre la terapia a través del sol, la terapia incluso donde se utiliza ya sea fango o barro, y de la importancia de las temperaturas para los pacientes. Pero cuando nosotros hablamos de que el paciente es referido para que se le realice terapia con ultrasonido, ¿a qué se refieren específicamente, doctor Tolosa? Fíjense que es muy importante aclarar términos, porque nosotros tenemos el ultrasonido que lo utilizamos para el diagnóstico, que es el ecosonograma. Tenemos el ultrasonido terapéutico, que es el que utilizamos nosotros los médicos fisiatras, y está el ultrasonido cosmético. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros debemos saber la diferencia entre uno y otro, porque, por ejemplo, el ultrasonido es un tipo de calor, calor profundo, y tenemos el otro calor que es el calor superficial. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos o buscamos en el paciente para mejorarlo, utilizamos el ultrasonido como un medio físico de calor profundo. Ahora fíjese, los valores audibles para la audición humana oscilan entre 20 a 20.000 hercios. ¿Por qué lo llamamos ultrasonido? Porque está muy por arriba de ese rango. El rango oscila entre 1 millón a 3 millones de hercios. Entonces, fíjense, si una persona que no sabe la diferencia entre ecosonograma y el ultrasonido cosmético, pues le va a causar daño al paciente. Fíjense ahora otra pequeña diferencia. Los ultrasonidos terapéuticos están graduados en hercios, la potencia. En cambio, los de ecosonograma, que sería la forma como se debería llamar para diferenciarlo del ultrasonido terapéutico, ellos están graduados en decibeles. Claro. Entonces, y por eso fíjense que su palabra lo dice eco, porque rebota para que en un transductor se pueda ver la patología. El ultrasonido terapéutico actúa a través de dos maneras, de una manera térmica y otra manera del movimiento. Es decir, esas ondas sonoras en el organismo, por un lado, realizan movimiento y por el otro lado generan calor. Entonces, fíjense otra diferencia, el ecosonograma utiliza ondas pulsátiles, mientras que el ultrasonido terapéutico utiliza ondas pulsátiles y ondas continuas. Entonces, de esa manera nosotros lo utilizamos para patologías agudas o inflamaciones agudas y crónicas. Entonces, fíjense, aquí un pedacito nada más lo complejo que es y entender, ¿verdad? Para que las personas acudan al médico que se ha formado en esta especialidad, como es la medicina física y de rehabilitación. Y en base a eso, ¿cuál es la diferencia entre un médico fisiatra y un fisioterapeuta? Fíjense que el fisiatra es el médico que se tituló como médico cirujano, y el fisioterapeuta es como el enfermero para el médico, es el que ejecuta la prescripción o las órdenes médicas que realiza el fisioterapeuta. Un personal técnico, digamos, que se ha entrenado bajo la mirada del fisiatra para realizar, digamos, este tipo de... Sí, en cierto modo, digamos, muchas veces algunos también, así como hay confusiones en la terminología del médico fisiatra, algunos le dicen fisioterapista, ¿no? Y es fisioterapeuta porque etimológicamente significa que cura a través del ejercicio. En otros países lo conocen como el kinesiólogo. Fíjense que ya esto es como un tanto más acorde a lo que realmente realiza, ¿no? Es curar con el ejercicio. Muy bien. Y digamos, dentro de la fisiatría, yo quisiera saber cómo es esto de la terapia ocupacional, porque es un término que se utiliza dentro de la fisiatría. ¿Qué es para ustedes la terapia ocupacional? Mire, la terapia ocupacional es otra herramienta más con la que cuenta la medicina física y rehabilitación. Es la otra vertiente que nosotros lo podríamos llamar como el análogo del fisioterapeuta. El terapeuta ocupacional es el que también cumple
las órdenes que el médico fisiatra realiza. Pero de verdad, mire, es una terapia sumamente importante porque la terapia ocupacional mejora a través de la actividad, es decir, a través de la ocupación. Estos pacientes que no pueden ser tratados en fisioterapia o que no ameritan los medios físicos, se mandan para la terapia ocupacional. Allí los entrenamos para que se reincorporen al trabajo. Es decir, el fisioterapeuta busca descubrir qué fue lo que perdió, pero descubre cuáles son las habilidades que ese paciente tiene. Bien. Entonces, en base a eso trabaja y las desarrolla, pero no solamente eso, sino que se preocupa por el vestir, la alimentación, la enfermedad, tiene técnicas como por ejemplo BOBAT, BOBAT, que es lo que, el principio de BOBAT, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, desinhibir los reflejos patológicos, pero favorecer los reflejos fisiológicos. Exacto. Entonces, y a través de posiciones, también tienen la facilitación neuromuscular propioceptiva. Trabajan bastante en lo que se llama la plasticidad cerebral. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que un paciente que muchas veces va triste, fíjese que fungen también como psiquiatras, ¿no? Como psicólogos, porque esa parte de que se le demuestra al paciente que usted es importante, claro, que usted sí se va a recuperar, ¿sí? Para mí el terapeuta ocupacional es así como no sé, como uno ir a una terapia de por allá en las montañas y claro, respirar y esa parte como una especie de retiro que le permite sí, al paciente. Es magnífico bueno. La terapia ocupacional. Qué bueno, eso es muy importante. Bueno, mire, se nos ha ido el tiempo. Y bueno, nos quedan muchísimas cosas por tocar, pero yo te quiero dar 30 segundos para que tú nos digas y nos invites por qué es tan importante para el resto de las especialidades hacer la referencia en el momento oportuno a la terapia física y rehabilitación. Es muy importante porque cuando el paciente se refiere tarde, el paciente, por ejemplo, se nos anquilosa y ya cuesta un poquito más. Pero fíjese lo importante. Anquilosarse es como perder la capacidad de moverse, se pega. Es como, exacto, digamos, sí, ya es más difícil después trabajar. Sí, y mire, algo también tan importante, un paciente que lo vayan a operar, por ejemplo, de la rodilla, si el paciente hace terapia antes, es decir, hace ejercicio, fortalece, por ejemplo, el cuádriceps, fortalece esta musculatura. Posteriormente, la rehabilitación va a ser mucho más fácil. Claro. Y nosotros tenemos la capacidad de reconocer cuál de esos músculos o cuál grupo muscular está afectado y sobre ese músculo trabajamos. Qué maravilla. O sea que definitivamente hay que hacerlo a tiempo y hay que tratar definitivamente de que, bueno, el resto de las especialidades sepa que contamos con ellos. Para mí es muy importante decir esto, ¿no? El doctor Tolosa no hace privado, él trabaja en público toda su vida, o sea que esto es un personal valiosísimo que está dentro del hospital universitario para servirle a nuestros pacientes del Estado. De verdad que bueno, agradecida, perdón porque sé que el tiempo es súper corto, pero te prometo que te tenemos que volver a invitar para hablar un poquito más acerca de Gracias, gracias a la Fundación Paula, porque realmente nos toma en cuenta y toma en cuenta a todas las personas del Estado Mérida para explicar y enseñar lo importante que es la medicina. Y termino diciendo algo muy sencillo, zapatero a su zapato, refieran por favor al médico fisiatra. Así es, con esto nos quedamos. Así es que ya saben, siempre estamos aquí en Conversando con Paula para hablarles acerca de estos temas de salud que son tan importantes. Un abrazo. Gracias. Gracias a usted. Televisora Dina de Mérida presentó Conversando con Paula. Conversando con Paula.